Buenas tardes. Yo les voy a preguntar la exposición del trabajo de morfofisiología en la digestión de los monogástricos. Mi nombre es Valentina Londoño Jiménez. Estoy cursando zootecnia. Bueno, como justificación de este trabajo, se hizo como con la finalidad de comparar los sistemas digestivos entre los equinos y los porcinos, teniendo en cuenta que aunque ambos sean monogástricos, poseen diferencias en sus sistemas digestivos, eh, como por ejemplo que algunos tienen unos órganos y otros no, o que les funcionan de una manera y otros de otra manera. Los objetivos que se tuvieron para este trabajo fue reconocer la diferencia entre el sistema digestivo de un equino y un porcino, conocer las funciones de cada uno de los órganos de estas especies y reconocer la importancia que se tiene a nivel pecuario, con el fin de darles una óptima alimentación para tener una buena producción de estos dos especies. Bueno, empezando con el sistema digestivo del cerdo, y aclarando pues que aunque son dos especies diferentes, ambos tienen unos órganos muy iguales, entonces pues se va a ver como una repetición en las dos especies, pero se va a explicar cada uno de sus órganos. Entonces en el del cerdo se empieza con que tienen el inicio de este sistema digestivo es por la boca, que es la encargada de triturar el alimento en pequeñas partículas para ser digerido. Sigue por el esófago. La principal función del esófago es como la unión entre la boca y el estómago. O sea, es un paso para el alimento. Eh, Siguiendo con el estómago, que principalmente es como para almacenar el alimento con el fin de iniciar la descomposición y pasar este hacia los intestinos. Se tiene el intestino delgado. Su principal función es la absorción de nutrientes, y en el cerdo se tiene que caben más o menos unos 9,4 litros y tienen una distancia de 18,2 metros. Tienen páncreas, son los responsables de la secreción de la insulina y el glucagón según los niveles que se tenga de azúcar en el organismo. Pasa al hígado. Este es el encargado de la producción de la bilis, pasando también hasta el intestino grueso, que su principal función es más que todo es la absorción de agua. Tiene una capacidad de 7,5 litros y una distancia de 4,8 metros. Eh, Pasa al ciego. Este principalmente es el que conecta con el colon y hace la digestión, pasándola hasta el recto y el ano. Y el recto y el ano, que principalmente pues es como los que se encargan de la expulsión del sobrante de la ingesta del alimento en un material semisólido. Pasando así al sistema digestivo del equino, como dije anteriormente, tienen muy parecidas sus partes, o pues las mismas partes. Igual se las voy a repetir. Tienen como tal la boca, tiene la misma función: romper el alimento, lo mastico y lo mezcla con la saliva para transportarlo por el esófago, que es la que une la boca con el estómago. Esta termina en una válvula que se llama cardias, solamente se abre en dirección al estómago, y por eso es que el equino no puede ni eructar ni vomitar. Tienen el estómago, está dividido en dos partes: la glandular con una capacidad de 15 litros más o menos. eh, en esta se absorbe una parte de la proteína y más o menos se demora de 20 a 30 minutos de este proceso. Pasa al intestino delgado, que está dividido en duodeno, yeyuno e íleon. En este se absorben la mayoría de los nutrientes y aminoácidos del cuerpo. Se demora este proceso en hacerse de 4 a 5 minutos, llegando a estar hasta más o menos 2 horas. Y el intestino grueso, que se divide en ciego, colon y recto. Este funciona más o menos como una cámara de fermentación de los forrajes. Su paso es muy lento, tiene más o menos de 22 horas hasta 2 días, y este es fundamental
ya que se debe tener una entrada de alimento constante. Como tal, los órganos anexos que se tienen en estos sistemas digestivos son los dientes que están ubicados en la boca, eh, tienen como la función de triturar los alimentos con el fin de volverlos más pequeños y tener una mejor digestión y deglución. La lengua también se encuentra en la boca, se encarga de formar el bolo alimenticio y hacer la función de tragado. Las glándulas salivales, que son las que producen la saliva con el fin de ablandar el alimento, principalmente son tres, se llaman parótida, mandibular y sublingual. El hígado, que produce la bilis, eh, este con el fin de ayudar a la digestión y digerir las grasas y algunas vitaminas, y además limpian la sangre. La vesícula biliar, que contiene la bilis producida por el hígado, y el páncreas, que es un órgano que hace más que todo como proceso digestivo, segrega enzimas, segrega la bilis, también la insulina, y todo dependiendo de cómo lo vaya pidiendo el organismo. En los cerdos se tienen como principalmente estas particularidades, son muy similares al órgano del ser humano, tienen la capacidad de degradar muy buen alimento de origen vegetal y animal, y por esto se dice que los cerdos son muy eficientes, teniendo en cuenta que esta particularidad se va perdiendo a medida que crecen los animales. Se les va volviendo como más difícil poder degradar ciertos tipos de alimento. En los equinos, como particularidad que es que no pueden vomitar ni eructar, estos procesan más fácil el alimento de origen vegetal, no poseen vesícula biliar y se sabe que si son animales de trabajo, tienen la capacidad de degradar más fácil el alimento. Por el contrario, si son de pesebrera o pues animales como de recreación y esto, no lo hacen tan fácil y por esto es que les da eh, tanto cólico. Se tiene como una conclusión general que aunque se sabe que los animales, estos dos especies son monogástricas, y se tiene en cuenta que son como de la misma eh, fase, pues por decirlo así, porque los dos tienen el mismo sistema digestivo, tienen muchas variaciones en el intestino, lo que lo vuelve como muy diferentes a la hora de tener una alimentación, y así debemos tener muy en cuenta que a la hora de hacer esta alimentación no se les puede dar como lo mismo cuando se tiene una producción, como no le puede dar lo mismo a un cerdo que a un equino, eh, sobre todo para evitar estos cólicos y problemas digestivos que se tengan. Las referencias del trabajo, y muchas gracias por la atención. Igual cualquier duda quedo atenta, y hasta luego.